Veamos ahora la segunda propiedad interesante del producto escalar, que es la de poder calcular el ángulo entre dos vectores. Para calcular el ángulo entre dos vectores, no nos vale solamente con calcular el producto escalar. Lamentablemente hay que hacer unos pocos cálculos, pero el resultado de todo será muy valioso. El producto escalar tiene dos fórmulas. Una es la que vimos antes, que es multiplicar cada valor, la x por la x más la y por la y. Esta es otra fórmula que permite calcular el producto escalar. A diferencia de la anterior, esta contiene alfa, que es el ángulo entre A y B, y la longitud de A y la longitud de B multiplicadas. La notación que no hemos visto hasta ahora de longitud es poniendo dos líneas a los lados de un vector. Eso es para marcar la longitud de ese vector. Vamos ahora a despejar coseno de alfa para poder tener el ángulo, el cálculo del ángulo, y poder despejarlo luego para obtener cuánto es el ángulo entre dos vectores, el A y el B. Os la describo. El coseno del ángulo entre los dos vectores que estamos multiplicando será el producto escalar de ambos dividido por la longitud de ambos vectores multiplicadas entre ellas. Tal vez os suene a chino, pero es sencillísimo porque ya sabemos calcular todo eso. Sabemos hacer el longitud de un vector, multiplicarlas entre ellas y bueno, lo demás nos lo aporta el motor que hemos elegido, por supuesto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el vector 1, 1 y el vector 3, 0. He escogido esos dos vectores porque sabemos que entre ellos hay un ángulo de 45 grados y así podemos comprobar fácilmente que el resultado es el esperado. Primero calculamos la longitud de ambos vectores. Ya sabéis la fórmula, pero si estáis en un motor de videojuegos podéis obtenerla directamente con length, magnitude, size, ya sabéis, tal como explicamos en la lección de la longitud de un vector. Pero bueno, voy a hacerlo a mano. Sabemos que la longitud de 1, 1 es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, raíz de 2. Raíz de 2 es 1,4142. Es un típico número que se suele saber porque se suele saber la raíz de 2. Por alguna extraña razón siempre es un número que sale mucho, pero bueno, podéis hacerlo fácilmente con una calculadora. La raíz de 2 es 1,4142. Esa es la longitud del vector 1, 1. La longitud de 3, 0 es muy fácil, porque como está en 0, sabemos que es 3, que sería raíz de 3 elevado a 2 más 0 elevado a 2, o sea, raíz cuadrada de 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, como ya tenemos 1,4142 y 3, multiplicamos ambos valores, y tenemos 4,2426. Bueno, pues ahora calculamos el producto escalar de esos dos vectores. ¿Os acordáis? Es 1 por 3 más 1 por 0. El resultado de esta suma es 3. Así que ahora tenemos 3 dividido entre 4,2426. Esto da 0,707 aproximadamente. Ahora bien, sabemos que esto no es el ángulo, esto es el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Solo nos falta saber qué ángulo es ese. Los que ya hemos hecho esto a menudo sabemos que si hacemos el coseno de 45 da 0,707 aproximadamente. Así que el resultado es el esperado. Pero ¿cómo lo hacemos con cualquier ángulo? Porque aquí sabemos que es 45, pero si no lo sabemos. Bueno, si despejamos el ángulo, lo que hay que hacer es hacer el inverso del coseno, es decir, despejamos el coseno. El inverso del coseno se llama coseno inverso o el arcocoseno. Cuidado, no confundáis con la operación inversa del seno, que es el arcoseno. Este es el arcocoseno. Bueno, pues hacer el arcocoseno de 0,707, esto nos da el ángulo de los dos vectores, que efectivamente, si lo probamos con una calculadora
que tenga parte ingenieril, o sea, que tenga arcoseno, arcocoseno, seno y todas estas cosas, o incluso podemos hacerlo en Google, podemos poner en Google arcocoseno de 0,707 y nos devuelve un resultado muy similar a 45. Es decir, que el resultado de la operación que hemos hecho es efectivamente 45 grados. Es decir, que la fórmula en realidad es que el ángulo entre el vector A y B es el arcocoseno del producto escalar de ambos dividido entre el producto de la longitud de ambos vectores. Incluso hay motores que ya te dan una función para calcular esto automáticamente, el ángulo entre dos vectores. Pero si no la hay, aquí tenemos la forma de hacerlo. Es simplemente tener esto ya precalculado o hacer una función que te hace esto, le pasas los dos vectores y te devuelve el ángulo. Bueno, pues así fácilmente podemos calcular el ángulo entre dos vectores. Lo único que tenemos que asegurarnos es de que el denominador, es decir, que la multiplicación de ambos tamaños, no sea 0. Ya sabéis que una división por 0 es un grave error en nuestro código. Puede devolver un error y bloquear o hacer que el resto del código no se ejecute y devolver una excepción de que hemos intentado dividir por 0. Así que debemos siempre, antes de hacer esta operación, comprobar que el tamaño de los vectores no sea 0. En el ejemplo siguiente veremos cómo hacer esto con código, que es infinitamente más fácil, puesto que la mayoría de los cálculos ya nos lo facilita el motor. Nos da la longitud de los vectores, nos da el producto escalar, nos da el arcocoseno, así que con una simple fórmula de una línea podemos hacerlo directamente y obtener el ángulo de dos vectores. Ya la utilidad de esto obviamente es un poco complicada, pero ya veréis que conocer que esto se puede hacer con el producto escalar nos permitirá un montón de cosas cuando nos haga falta.